importante cuidar de tus hijos, atender a tus hijos, estar al pendiente de tus hijos, por supuesto. Pero una de las formas de amar y mostrar un verdadero amor es advertir, invitar a tus hijos o cuidar de aquellos que amas diciendo, oye, cuidado con eso, pon atención en esto, pregunta, cuestiona todo lo que no creas todo lo que te dicen. O sea, ese es parte del cuidado de un padre para con sus hijos, ¿no es así? Y nosotros, ya que somos, ¿qué dice el verso 1? La primera palabra del verso 1. ¿Cómo dice? Amados, amados. Ahí empieza todo y de ahí parte todo. Somos amados y por ello somos protegidos y somos cuidados y somos advertidos. Amados. Justamente lo que Juan va a hacer, al menos en estos primeros 6 versículos, y lo que yo encuentro, es advertirnos sobre ciertos peligros que existen para los hijos de Dios. Y así como un padre cuida y advierte a sus hijos, así el Padre amoroso cuida y advierte a aquellos que somos hijos amados. Mira lo que Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe a estos cristianos amados. Aquí viene. Amados, ¿qué les dice? No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien. Hay una amorosa advertencia. Ese es el título de esta enseñanza, una amorosa advertencia. Amados, lo primero que nos dice es, no creas todo lo que escuchas. No creas a todo espíritu. Los que conocemos a Dios tenemos el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que no ha creído en Jesús y dicen que tienen al Espíritu, pero si no es el Espíritu de Dios, porque ciertamente hay otros espíritus, no solo el Espíritu de Dios. Y estas personas te pueden decir que tienen al Espíritu o que son guías espirituales, que te llevan a experiencias espirituales, pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No todo lo que dice que es del Espíritu realmente es del Espíritu de Dios. Puede ser del Espíritu, la pregunta es ¿de qué Espíritu? Cuida que no todo espíritu es de Dios. Cuídate que no todo espíritu es de Dios. No creas todo lo que te dicen. Dice Proverbios 14:15, y esto viene a mi mente. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. La palabra simple podría ser traducida en la versión Raúl habla hoy como el babas. El simplón, el que todo, o sea, ahí vas, ¿no? El simple todo lo cree, mas el avisado o el abusado mira bien sus pasos. El ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente, dice la NBI, se fija por dónde va. Hay una invitación a no creer todo lo que te dicen, sino una instrucción clara. Dice, no creas a todos, sino haz algo. ¿Qué hay que hacer? Verso 1, ¿qué hay que hacer? Probar los espíritus. Probar, esto es examinar, poner a prueba. Fijarse bien en lo que estamos escuchando. ¿Quiénes son llamados a examinar lo que escuchan? ¿Es acaso trabajo de unos cuantos cristianos CSI, ¿no? Cristianos elite, cristianos que investigan, cristianos súper inteligentes? ¿Estar atento a lo que recibo? Es un trabajo que Dios nos ha dado a toda la iglesia. Por eso dice, amados, si tú eres amado, este consejo es para ti. Y de hecho, en 1 Corintios 14:29, hay una exhortación donde dice que los profetas, aquellos que hablan de parte de Dios, ojo, hay falsos profetas y se advierte sobre falsos profetas, pero aquí dice, cuando alguien viene a hablar de parte de Dios, un profeta que habla del corazón de Dios al corazón de la iglesia, dice, hablen 2 o 3, por supuesto no al mismo tiempo, pero dice, ¿y los demás qué cosa? Juzguen. ¿De quién es trabajo examinar, juzgar y probar el mensaje que se nos está dando? De la iglesia, de todos los demás, de la iglesia completa, no de unos cuantos cristianos conocedores. Primera de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice así: no menosprecies las profecías. Sí, ciertamente hay veces en las que Dios habla profundamente a nuestros corazones por medio de su palabra. Si bien tenemos la palabra profética más segura, y ahorita vamos a hablar un poco de eso,
Pero dice algo importante, examínenlo, verso 21, examínenlo todo, retengan lo bueno. Eso implica, verso 22, abstente de lo malo. Retén lo bueno y deja a un lado, o sea, como cuando comes pescado, ¿no? Que estás comiendo y las espinitas las vas poniendo a un lado. Comes la carne, dejas a un lado lo que pueda ser dañino. Absténganse de toda especie de mal. Es trabajo de toda la iglesia responder a esta advertencia, a esta exhortación. Ten cuidado de lo que escuchas. No, otra vez, no toda persona que dice que habla de parte de Dios realmente viene de parte de Dios. No creas a todo pastor, no creas a todo profeta, no creas a todo hombre. Este es un tema importante en el Nuevo Testamento. Pensaríamos que como la iglesia era joven, pues estaba como que un poquito más inmune o sólida doctrinalmente, pero desde ese tiempo ya había mucho ataque doctrinalmente. ¿Cuánto más después de tantos años y el día de hoy que todo el mundo tiene un micrófono, que todo el mundo es conferencista, que todo el mundo es coach, que todo el mundo tiene su blog y que todo el mundo tiene un micrófono, una cuenta desde donde poner sus ideas y sus conclusiones? O sea, en este tiempo más que nunca necesitamos aprender a discernir. Necesitamos aprender a probar si las cosas son o no de Dios. Aquí nos dice, no todo espíritu es de Dios. No toda persona que cita la Biblia, no toda persona que habla de cosas espirituales, realmente es un mensajero de Dios. Ten mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el filtro que tú y yo tenemos para poder examinar, para poder cotejar y para poder revisar los mensajes? ¿Cuál es ese filtro? Ya lo decíamos, ¿no? La palabra profética más segura, que son las escrituras. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No alcanzas a ver claramente si es o no de Dios lo que estás experimentando, lo que se está promoviendo, lo que se está haciendo, lo que se está enseñando. Está oscuro, bueno, enciende la antorcha de la palabra. Eso es lo que nos va a mantener en un lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es necesario poner atención a la palabra. Y entre más pongamos atención a la palabra, pues más vamos a crecer, más vamos a madurar, más vamos a ser capacitados y vamos a desarrollar discernimiento, vamos a desarrollar sabiduría para poder identificar realmente cuando un mensaje, como decía un amigo, es bíblico y está en la Biblia, o no es bíblico y no está en la Biblia, ¿no? ¿Cómo lo sé? El uso de la palabra, crecer en las escrituras, amar las escrituras, meditar en las escrituras, memorizar las escrituras, estudiar las escrituras. Si no estoy permaneciendo en la palabra de Dios, me van a chamaquear fácilmente. Si no conozco la voluntad de Dios, fácilmente voy a poder ser arrastrado, dice en la palabra, por otros vientos de doctrina. Debemos tener mucho cuidado. Por eso buscamos enseñar la Biblia domingo a domingo, miércoles tras miércoles, en cada reunión, en cada discipulado, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, desde los niños, desde cunero, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Todos queremos, como iglesia, queremos llevarles y venir juntos, mejor dicho, a conocer la voluntad de Dios. Ahora, siempre que escuches un mensaje, desde este púlpito o cualquier otro púlpito, o libros o enseñanzas en YouTube, en internet, en donde sea, busca filtrarlo por la Biblia y ser como aquellos hermanos. ¿Te acuerdas? Hay una región que se llamaba Berea, Hechos 17. Y en los hermanos de Berea dice que eran más nobles. Ahí en Semilla, Berea, no se comían cualquier cosa que les diera cualquier persona, sino que dice ahí que eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Semilla Tesalónica pues eran un poquito más, menos cuidadosos en esta área que es muy importante. Pero ahí en Semilla, Berea, dice, recibieron la palabra, primero que nada, la actitud para con la palabra en estos bereitas, bereanos. Much grass. Muchas gracias para los que no hablan inglés.
¿Recibieron la palabra cómo? Verso 11. ¿Con qué? No con mucha. ¿Qué dice? Toda solicitud. O sea, completa y absolutamente dispuestos en su corazón. ¿Sabes qué? Esto que voy a recibir es, ok, Dios quiere hablar a mi vida. Y no voy a permitir que una persona venga a torcer la Biblia y manipularme a su conveniencia en base a lo que la Biblia dice para obtener sus propios fines. Yo voy a estar atento. Primero que nada, mi corazón está abierto a recibir la voz de Dios, no del hombre que viene a hablarme, de Dios. Pero después dice, escudriñando cada día, ¿te fijas? No es un asunto de, pues medio checo que, pues sí fue. No, cada día repasando, ok, el mensaje contenía estos versos, este contexto, ¿es o no es así? Cada día las Escrituras dice para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es el llamado entonces de los creyentes? Probar los espíritus, cotejando con las Escrituras, que las cosas que me están predicando sean realmente como dicen que son. Y no es una persona queriendo manipular las cosas a su conveniencia. ¿A poco no hay un exceso de esto el día de hoy, lamentablemente, en muchos lugares donde se abre la Biblia o se habla de cosas espirituales o hay conferencistas renombrados y te dicen cosas del espíritu? Hay mucho de eso, por eso somos llamados a escudriñar, a cotejar. Dios no nos ha dejado huérfanos, ha dejado su palabra como ese filtro, como su voluntad, como su dirección, es su inspiración. Para saber si lo que estamos escuchando o viendo o recibiendo realmente viene de Dios, es de Dios, como dice Juan ahí en primera de Juan 4:1. Luego en el verso 2, Juan nos va a seguir ayudando y nos va a dar un tip súper práctico para probar y conocer si el mensaje es de Dios o no. Por supuesto, la palabra de Dios nos ayuda a filtrar, pero mira lo que dice. Tú puedes saber si un mensaje es de Dios o no de la siguiente manera. En esto conoced el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo tomó forma de hombre, es decir, ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo se hizo hombre, es decir, ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué significa este versículo? Pues que todo el que confiesa que Jesucristo se hizo hombre es de Dios y todo aquel que dice que Jesús no se hizo hombre, pues no. ¿Sí le entendimos? Pues está claro, ¿no? Me encanta que la Biblia es así de sencilla. ¿Por qué Juan toca este tema? Porque en ese tiempo había un debate. Había gente que decía, a ver, sí, Jesús es Dios. Eso no estaba a discusión, déjame decirte. En la época primitiva, aquellos que seguían o hablaban de Jesús como tal, entendían que Jesús era Dios. Sus milagros, la resurrección, sus palabras, no había lugar a duda. Lo que ellos dudaban era, ok, si Jesús es Dios, no pudo haber sido hombre, porque el cuerpo es malo. Es lo que se pensaba en esa cultura, el cuerpo es malo. ¿Cómo Dios va a venir a habitar un cuerpo si el cuerpo es malo? Entonces, no veían a Jesús, o sea, sí lo veían como Dios, pero decían, o sea, vino, pero lo que estuvo con nosotros o lo que, para empezar, esta gente pues no estuvo con él, porque Juan dice, nosotros lo tocamos. Pero esta gente, estos maestros decían, es imposible que Jesús haya venido en carne porque el cuerpo es malo, debió haber sido un espíritu. Se decía que cuando caminaba en la playa no dejaba huellas, fíjate. Entonces Juan dice, ahí está enseñanza. Se dice que Jesucristo no ha venido en carne. Y todo espíritu que no confiesa la verdad de que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Por más que digan y que quieran argumentar y que quieran convencerte, si una persona niega la verdadera identidad de Jesús, ojo, otra vez, la verdadera identidad de Jesús está en un error, ¿ok? ¿Existe gente que niega la verdadera identidad de Jesús el día de hoy? Muchísima. Sectas enteras, religiones, niegan eso. El día de hoy estamos del otro lado, porque el día de hoy se duda o se niega su humanidad, que Él fue un hombre. Pues la gente dice, pues si Jesús fue un hombre, ¿no? Creo que todo el mundo cree en Jesús históricamente como un hombre que vino y caminó y ta. Pero ¿qué es lo que se pone en duda y en discusión?
su deidad. Ahí está el meollo del asunto el día de hoy. Lo que se ataca ahora es su deidad. ¿Es Jesús realmente Dios? En ese tiempo se cuestionaba la verdadera identidad de Cristo alrededor de su humanidad. En este tiempo se cuestiona la verdadera identidad de Cristo alrededor de su deidad. El punto es siempre cuestionar la identidad de Cristo. Porque si tú atacas y enfatizas eso y centras todo tu mensaje en eso, eso puede cambiar completamente la vida de una persona, eternamente. Hay un abismo de diferencia entre creer que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios y creer que fue un buen hombre y tenía algunos indicios de iluminación divina. No es lo mismo. Hay implicaciones eternas en quién es Jesús. Y el día de hoy hay sectas, los testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo es el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Los mormones que enseñan que, bueno, sí, Jesús es el Hijo de Dios. No es el único, porque hay otros como Satanás, que también es hijo de Dios, y todos nosotros que somos hijos de Dios. Entonces terminamos siendo hermanos de Jesús y de Satanás también nosotros. Entonces se pone al mismo nivel, pero no es el único Dios soberano que gobierna el universo, no es coigual al Padre, no es engendrado, es creado, no es de la misma sustancia, no es la misma persona, y eso es un error. Por supuesto, en musulmania, pueblos musulmanes, religiones, consideran una blasfemia y eres reo de muerte inmediatamente si tú dices que Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero. Entonces, hay una manipulación por parte de sectas, de religiones alrededor de la identidad. El asunto siempre es torcer la realidad acerca de la persona de Cristo. ¿Y sabes cómo llama a eso la Biblia? Lo llama el espíritu del anticristo. Mira el verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ojo, no está hablando del personaje que es el anticristo. Este personaje, el anticristo, es este personaje que la Biblia nos dice que se va a levantar para traer falsa esperanza, una restauración temporal, después de un tiempo va a traer destrucción, va a traer juicio, va a ser vencido, va a ser condenado. Pero ese es un personaje. Aquí estamos hablando no del personaje, el anticristo, sino del espíritu del anticristo. ¿Te fijas? Probad los espíritus, porque hay este espíritu anticristo que quiere poner a otro Cristo en lugar del Cristo verdadero. Ese es el espíritu del anticristo. No tanto que niegan que Cristo existe, sino que te quieren cambiar al verdadero Cristo por un falso Cristo. ¿Se entiende? Siempre pregunto, ¿se entiende? Es por mi complejo de no explicar bien. Pero es eso. En tiempos de Juan te presentaba un falso Cristo atacando su humanidad. En tiempos de nosotros te presenta un falso Cristo atacando su deidad. La idea es ese espíritu de quitar al verdadero Cristo. Y el diablo nunca es más diablo que cuando tiene una Biblia debajo del brazo. Pero nosotros hemos entendido por la pura gracia de Dios quién es verdaderamente Jesús. Amén. Sabemos quién es Jesús. Y la Biblia no deja lugar a dudas. Juan 14, 6 al 9. Juan 14, 6 al 9 nos dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino. No dijo un camino, ¿verdad? Dijo el camino y la verdad. ¿Puedes leer conmigo? ¿Y qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te fijas? Nadie viene al Padre si no es por mí. Después en el verso 7 dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Es más, desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ay, mi chavo. No le dijo así, pero tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú? Muéstranos al Padre.
Bueno, así lo hubiera dicho yo, no creo que el Señor... perdón, es que no puedo evitar pensar en... Pues es que sí, ¿no? O sea, brother, te estoy diciembre y tú noviembre. O sea, a ver, Felipe, estamos en Juan 14 y me dices, muéstranos al Padre. En Juan 10, Jesucristo declaró, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. ¿No te acuerdas de Juan 10, Felipín? Mira, desde Juan 1:1, Felipín. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Pablo dice, hablando de Israel, de quienes de Israel son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, según el pueblo judío, ¿vino quién? Vino Cristo, y después dice algo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, así sea. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Colosenses 2:8-9. Advertencias, amorosas advertencias. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y les dice, chicos, fíjense, apúntele bien, miren, que nadie les engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de quién, de hombres, conforme a los rudimentos de quién, del mundo, y no según Cristo, y Cristo es la verdad, y no según la verdad. Espíritu del error y espíritu de la verdad es lo que vamos a ver en el verso 6. Que nadie les engañe, porque, verso 9, porque en Cristo habita corporalmente, ¿cuánto? Dice mucha de la plenitud, algo de la plenitud, un poco de la... Toda, y todo en el griego significa todo. Toda la plenitud de la deidad con D mayúscula. Y muchos otros pasajes que no tendríamos tiempo de revisar. Jesús es 100% Dios. Jesús es 100% hombre también. La humanidad de Jesús. Ahí en Juan 1:14, ese verbo que en el principio era con Dios y era Dios y todas las cosas fueron hechas por Él, verso 14, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Esto para enfatizar la humanidad de Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, pero aún en la carne, lleno de gracia, lleno de verdad en la carne. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de, ¿qué dice? Carne y sangre, es la forma bíblica de decir de carne y hueso. Así como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, con el propósito de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él se hizo carne, de carne y hueso, de carne y sangre. Tanto que Juan 19:34 nos dice que después de que murió, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, lo atravesó y al instante salió sangre y agua. Y hay muchos textos más para hablar de su deidad. Simplemente este encuentro o esta travesía donde están en la barca y empieza una gran tormenta, Jesús está profundamente dormido, demasiado dormido. O sea, está, yo me lo imagino, si no roncando, o sea, sí completamente perdido en el quinto sueño. ¿Alguna vez te has sentido así que de plano ya no puedes más? Y caes como piedra y por más que te hablan o que algo está sucediendo, tú no estás ni enterado porque estás... Algunos tienen el sueño más ligero, pero hay veces en las que el cansancio de verdad no te deja. Bueno, Jesús vivió esa sensación. 100% hombre, cansado, agotado completamente. En un segundo lo despiertan. Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se despierta limpiándose las lagañas. Hombres de poca fe. ¿Cómo no tienen fe? Y le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y con la autoridad que solamente el Creador puede tener sobre la creación, en un momento 100% hombre, en otro momento demuestra ser 100% Dios. Y pasajes como ese lo podemos leer en todos los evangelios. Es muy claro. ¿Jesús es Dios o es hombre?
La respuesta es sí. Sí. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y es algo quizá difícil de entender, pero la Biblia no te pide que lo entiendas completamente, sino que lo creas completamente. Hay cosas que no vamos a terminar de entender y son cosas profundas, son cosas teológicas, son implicaciones que no nos caben en la cabeza. Para nosotros es de una o de otra forma, pero Dios de repente nos dice sí. Y nos queda creer. Y ambas verdades son esenciales para nuestra salvación. Si Él no se hubiera hecho completamente hombre, no hubiera podido derramar sangre para perdón de nuestros pecados, porque Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hubiéramos podido tener salvación y que los pecados fueran quitados, sino solo cubiertos. Pero ¿por qué era necesario que esa sangre fuera la sangre de Dios? Porque solamente la sangre de un Dios eterno puede cubrir los pecados eternamente de todos aquellos que se acercan a Él y confían en Él perpetuamente. Solo un Dios eterno salva eternamente. Solo un sacrificio de magnitud eterna puede aplicarse y tener un efecto eterno en aquellos que confían. De otra manera, solamente fue un hombre el que murió en la cruz, pues ojo por ojo, G64. Diente por diente, un hombre por un hombre, un justo por un injusto. Y si Jesús fue, un justo, un hombre más, pues sálvese el primero que llegue, ¿no? Dice Pablo, yo soy el primero de los pecadores, ya nos ganó. Pero no era solamente un hombre, era Dios muriendo. Dios murió en la cruz. La sangre derramada en el Calvario no es la sangre de un hombre, es la sangre de Dios mismo. Por eso hay una conmoción en la creación. Por eso la tierra comienza a temblar, el cielo se oscurece. Muertos salieron de los sepulcros, algo sucedió. No era solo un hombre. Así que ambas cosas son esenciales. Y todo aquel que niega la verdad completa acerca de la identidad de Jesús debe ser tenido como un falso profeta. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y ese es el espíritu del anticristo, dice el verso 3, el cual dice, en ese tiempo Juan a la iglesia, han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y adivina qué, sigue en el mundo. Estaba desde ese tiempo y continúa. Y se quiere meter no solo por medio de estas religiones falsas, de estas sectas pseudocristianas, sino a través de, por supuesto, la ciencia, documentales de personas que son eruditos o intelectuales, libros, publicaciones de gente que presenta la verdad detrás de Jesús de Nazaret. Y te hablan de algo diferente a lo que no. O sea, la Biblia está bien, es interesante, pero no es toda la verdad. Porque Jesús realmente tuvo un amorío con María Magdalena. Y entonces empiezan a sacar conclusiones y se presentan como maestros intelectuales, como gente importante, pero presentan a Jesús de una forma incorrecta. No como el Dios verdadero, sino como un iluminado, como un revolucionario, como un gurú. Pero ese es el espíritu del anticristo. Por medio de falsas religiones, por medio de intelectualoides, por medio de cualquier mensajero o forma de entregar ese mensaje que niegue la verdadera identidad de Cristo. Y si logran hacerte creer en ese falso Cristo, que no es el de la Biblia, entonces estás perdido. Porque solamente el Jesús de la Biblia salva. Solamente el verdadero Jesús tiene el poder para salvar. Y si tú logras comprar esa falsa idea de ese falso Cristo, no que exista otro Cristo, porque solamente hay un Jesús que es el verdadero. El que presentan es un Jesús inventado. Y si te logran hacer poner tu confianza en ese Jesús inventado, y si tú caes en manos de estas sectas y adoras a ese Jesús, no hay problema. Adora a ese Jesús, sirve a ese Jesús, predica a ese Jesús, pero si no es 100% Dios y 100% hombre, y si no es quien la Biblia dice que es, realmente no te ha salvado. Realmente estás muerto en tus delitos y pecados, y por más devoción que tengas, no puede hacer nada por ti, porque el único Dios verdadero es el de la Biblia, el único Jesucristo que lleva al Padre y que salva y perdona, que él salva al pecador y perdona pecados, es Jesucristo, el que leemos en los evangelios en el Nuevo Testamento.
La pregunta es, ¿en quién has creído tú? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Qué voz estás escuchando? Cuidado, dice Juan, cuidado, prueben los espíritus. No todo aquel que dice que es de Dios realmente es de Dios. Si niega la esencia y la naturaleza de Cristo en lo más básico, es un mentiroso. Y tú eres responsable de cerrar la puerta a ese mensaje en tu casa. No dejar que predicaciones, libros, literatura, autores, documentales, programas, empiecen a poner en duda la verdad acerca de quién es realmente Jesús. Eso es una cuestión de vida o muerte eterna, literalmente. Por eso es tan fuerte la exhortación. Todos los autores del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, Betty, Vilma, no, ya le quitas la seriedad al rollo, ¿no? Judas, Juan, Santiago, todos advierten acerca de falsos maestros, acerca de los que quieren engañar y usar la palabra a su conveniencia y engañar y marear a la gente, estos espíritus que no son el espíritu de verdad, sino el espíritu de error, que llevan y dirigen tras ellos mismos a los discípulos. Síganme a mí, no síganlo a él. Yo les voy a decir, sigamos a este hombre, sigamos a este profeta, sigamos a José Smith, sigamos a este que tuvo la revelación. No, señores, sigamos a Cristo porque solo Él salva. El verso 4, mira cómo Juan sigue diciendo, hijitos, ¿no? O sea, hay este sentir de cuidado por parte de él. Dice, hijitos, ustedes, ¿qué dice? Ustedes son de Dios. O sea, cuidado, ustedes son de Dios. No permitan que nadie les quite de la familia de Dios. No permitan que nadie los engañe respecto a esto. Ustedes son de Dios. Y dice algo interesante en el verso 4, son de Dios y ¿qué? Los habéis vencido, los han vencido. ¿A quiénes has vencido? Pues a todos los falsos maestros y a todo este espíritu del anticristo y a todo este espíritu que te quiere engañar y que te quiere desviar y que te quiere cuestionar sobre Jesús. Tú ya has vencido eso. ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes fe? Has vencido a estos falsos maestros. No los escuches más, no les des lugar. Ciérrales la puerta. No tienes ninguna conversación que tener. ¿Cómo es que hemos vencido a ese sistema o al mundo y a estos falsos profetas? Checa Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Es una hoja adelante ahí en Primera de Juan. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que dice? Nuestra fe. Y la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Si tú crees en Cristo el día de hoy, tienes esa fe, tienes esa seguridad, tienes esa garantía y has vencido al mundo. Por más que te quieran decir otra cosa acerca del verdadero Jesús, para ti eso ya está determinado. Y no lo determinaste tú, lo determinó Dios, que lo dijo en su palabra y que lo creo porque Él me regaló la fe para creer. ¿Por qué creemos en Cristo Jesús? Porque Dios nos regaló creer en Cristo Jesús. No porque nosotros seamos mejores que los que no creen o que los que cuestionan la identidad de Cristo, no. Cristo Jesús nos reveló, mejor dicho, el Padre nos reveló a Cristo Jesús y nos dio fe para creer en Él. Nos dio su Espíritu y el Espíritu nos recuerda las palabras de Cristo, nos revela la persona de Cristo. Así que tienes el Espíritu, tienes la fe. ¿Sabes qué tienes? Un escudo para los dardos de fuego del maligno que constantemente está trayendo confusión, dudas, cuestionamientos acerca de la identidad de Jesús. Sí, esos dardos van a estar atacándote. No estamos exentos de ser bombardeados y ser cuestionados. Pero dice en Efesios 6:16 que tomemos sobre toda la armadura, tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar esos dardos del maligno. Recordemos esa fe que Dios nos ha dado, porque somos de Dios y hemos vencido. Y verso 4 dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es más grande que el espíritu del error. La fe que tienes por el Espíritu de Dios morando en tu corazón es mayor que toda la confusión y la duda que el espíritu del anticristo trae, que
queriéndote engañar. Tenemos nuestra fe puesta en Cristo, tenemos certeza de que estamos en el verdadero. Es más grande el que está en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no dudamos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué tenemos esta garantía? ¿Por qué tenemos esta certeza y esta absoluta confianza? Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Él nos ha dado esta fe que ha vencido al mundo. Y mira lo que dice Primera de Juan 5:20, es increíble. Hablando de esta certeza, de que es más grande el que está en nosotros y la certeza que mora en nosotros. Dice, pero sabemos, no suponemos, no quisiéramos creer que... No, estamos persuadidos completamente que el Hijo de Dios ha venido. Jesucristo es Dios en la carne y vino y partió la historia en dos, caminó en este mundo y estoy seguro que vino y que vino para pagar el precio de mis pecados. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y mira lo que dice, y nos ha dado entendimiento para conocer. ¿Te fijas? No es nada más, pues queremos pensar que tiene razón la Biblia y que tal vez podríamos imaginar que Dios fue real. No, sabemos, entendemos, conocemos y estamos. ¿Te fijas los verbos en el 5:20? Sabemos que es el Hijo de Dios que nos dio entendimiento para conocer al que es, ¿qué dice? Verdadero. Y estamos en el verdadero, que es ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Y ya, o sea, lo remata contundentemente con esta declaración. Este es el verdadero Dios. ¿Este es quién? El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? ¿Tienes esta certeza? ¿Estás persuadido? ¿Conoces esto? ¿Estás seguro de esto? Si estás seguro, dime, sí, estoy seguro. Amén, estoy seguro. Creo en Jesús. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. No me pueden mover de mi fe. Estoy firme en Él. Él me ha dado esta certeza. Y por más que me cuestionen, que me humillen, que me persigan, que me hagan dudar, estoy seguro de quién es Jesús. Porque mi fe ha vencido al mundo. La fe que Dios me ha dado. Y puedo decir, como Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:12, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Tírenle más duro. Tengo el escudo de la fe, tengo certeza. Es más grande el que mora en mí, el que está en mí, que el que está en el mundo. Y por más que me quiera desanimar, la certeza, la seguridad, la confianza, la vida que hoy tengo en Cristo es más grande y mucho más pesada que los argumentos y dudas e incertidumbre que el enemigo quiere sembrar y plantar en mi corazón sobre Jesús. Mucho más pesada. Tengo una garantía que ellos no tienen. Recuerda eso la próxima vez que sientas estos ataques y esos dardos vengan contra ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mira el verso 5. Ellos, dice, ellos son del mundo. Y por eso hablan del mundo y el mundo, ¿qué dice? Los oye. O sea, estos falsos maestros, este espíritu es del anticristo, es del mundo, piensa como el mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Por qué dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas de ese texto? Entonces, el mundo tiene este pensamiento de quitar a Jesús, de poner a un falso Jesús, y cuando tú vienes y les dices, mira, Jesús es el Hijo de Dios, Dios en la carne, el único camino al Padre, el único que puede perdonarte y darte vida, ¿el mundo te va a escuchar? Pues el mundo te va a... No, pero yo vi un documental. Yo leí de este libro que sacaron de bien famoso del Código Da Vinci. O no sé, cualquier librillo ahí, ¿no? De alguien que como que quiso hacer una novela y se lo tomaron muy en serio y... No, pues el Yoga Boy, yo lo escuché hablar también de Jesús. Y en mi clase ok, son del mundo y hablan del mundo y el mundo los oye. Y los oye porque me conviene creer en otro Jesús que no es el de la Biblia, porque otro Jesús que no es el de la Biblia no me confronta con mi pecado, no me muestra mi verdadera condición. Y ese otro Jesús o esos otros mensajes acerca de Jesús me hacen piojito al oído y yo, dime más, dime más. Pero no es el mensaje de Dios. Sin embargo,
aquellos que somos de Dios, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10, 27. Pero desde el 24, mira Juan 10, 24. Es un encuentro interesante de Jesús con algunos judíos que le rodean, dice, le rodean los judíos y le dijeron a Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y yo así de, bro, ¿en serio estás diciéndole eso al Señor? Jesús les respondió, les estoy diciembre y tú noviembre. Os lo he dicho y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Sabes por qué no creen? Mira lo que dice. Porque no son de mis ovejas. Como dicho sea de paso, ya se los he dicho. Pero no creen, entonces no escuchan. No les interesa. Mis ovejas, dice el Señor Jesús, que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de mi mano. Amén. Si tú eres una oveja de Dios, esto es para ti. Pero si tú no eres una oveja de Dios, entonces, si tú no oyes su palabra ni crees al que le envió, no tienes vida eterna y vas a ver condenación. Pero si oyes su palabra y crees y escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el que oye su palabra y cree al que le envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que hemos escuchado la voz de Dios, pero ellos no escuchan porque no son de Dios. Mira lo que dice Juan 8:47. Hay gente que es confrontada con este mensaje que estamos revisando el día de hoy acerca de la identidad de Jesús. Pero mira lo que dice el verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Imagínate que Jesús te diga eso, después de confrontarte con su identidad, con su obra, con el evangelio, y tú dices, no, yo no creo. Pues es que es justamente eso, que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, pero si tú no las oyes es simplemente porque no eres de Dios. Por eso en el verso 6, regresando a primera de Juan 4, Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no, pues no. O sea, es muy claro. Nosotros somos de Dios. En otras palabras, vienes y escuchas el mensaje que estamos dando. No es un mensaje nuestro. No es algo que a mí se me ocurrió o que los cristianos decidieron o que Fermín IV inventó. No es un rap de Fermín. Es un mensaje de Dios. Y primera de Juan 5:10 lo pone de una forma tan contundente. Este mensaje, este testimonio de Dios. Dios ha testificado algo. Dios ha entregado un mensaje y ha revelado algo a los hombres. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene ese testimonio que Dios ha dado en sí mismo. Dice, el que no cree a Dios, y aquí ya se pone más rudo Juanito, ¿qué dice? El que no cree al mensaje, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Quién dice el Padre que es Cristo? Su Hijo amado en quien se complace, de la misma naturaleza que el Padre, a quien debemos escuchar. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el que te puede decir quién soy, cómo llegar a mí. Y no hay nadie más. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, pues no nos oye. Pues oye. De manera que si alguien no quiere escuchar, no quiere entender, por más que tú le hagas manita de puerco así de, no, pero si Jesús es Dios y mira, y hasta que no confieses que Cristo es el Señor y te dobles, por más que tú te esfuerces por convencer a la persona, solamente Dios puede convencer por medio de su Espíritu Santo, y aquel que escucha y cree es de Dios. El que no, pues no. ¿Y cuál es nuestro papel? Predicar a toda criatura y hablar a todos del gran amor que Dios tiene por todos sin acepción de personas.
pero no frustrarnos y desesperarnos cuando alguien no quiere. Es que se lo puse tan claro, le puse un 4 y no había para dónde hacerse. Y no quiso. Bueno, pues es que al final tú no eres quien, con tus argumentos, tu elocuencia, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y cuando la palabra viene y habla y es Dios, mira lo que dice Juan 5:24, y con eso quiero terminar. Ya lo cité, pero quiero que lo observemos un poco más. Juan 5:24, de cierto les digo. Me faltó una frase al final, ahorita regresamos, pero de cierto les digo, el que oye, ¿qué cosa? Mi palabra y cree al que me envió, no a mí, no el que cree al pastor Raulito. El que cree el mensaje de Dios tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, otra vez, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. 4 veces en 2 versículos, de cierto, la neta. ¿Sí me explicó? Es así, esta es la verdad. Viene la hora y ahora es cuando los muertos espiritualmente, dice, oirán la voz de ¿quién? La voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todo lo que Dios quiere hacer es darte vida. Todo lo que Dios quiere hacer es cambiar completamente tu forma de vivir para que dejes esa frustración, ese dolor, ese quebrantamiento a un lado y puedas ponerte en pie, levantarte y caminar como lo hizo con paralíticos, como lo hizo con cojos, como lo hizo con leprosos, abriendo ojos de los ciegos. Esos somos espiritualmente todos y el Señor quiere darte vida y restaurarte completamente. Termina el versículo 6, regresando a 1 de Juan 4. Entonces nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuál de estos 2 espíritus es el que estás escuchando? ¿Y cuál de estos 2 espíritus es el que estás transmitiendo? ¿O es en el que te encuentras y desde donde estás predicando? ¿El espíritu de verdad o el espíritu de error? El espíritu de verdad presenta a Cristo como quien realmente es. El espíritu de error tuerce a su conveniencia el mensaje y manipula la palabra. Esto es una amorosa advertencia, ¿cierto? En este lugar seguramente hay algunos que tienen un tiempo viniendo y han estado coqueteando con la idea como de hacerse cristianos, pero de una o de otra manera siempre hay algo que les hace dudar, ¿será, no será? Jesús es una opción, es una religión, ¿qué es? Bueno, hoy vimos claramente quién es Jesús, 100% Dios, 100% hombre y el único que puede salvar, el único que puede perdonar porque Él pagó con su sangre, porque Él dijo estas palabras: el que cree en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera poner a un lado sus argumentos y cerrar la puerta a ese espíritu del anticristo y a esos falsos maestros y tirar a la basura toda esa falsa doctrina que por tanto tiempo te ha estado engañando y privando de confiar en el verdadero Cristo y decir, hoy entiendo, estaba confiando en un Jesús que no existe o había creído en un Jesús que no es el de la Biblia, hoy me rindo a este Jesús que leo en la palabra de Dios? Hoy quiero estar en el espíritu de verdad y dejar el espíritu de error. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera tomar esa decisión? Quiero invitarte a cerrar tus ojos y orar conmigo. Y si tú eres esa persona, te voy a pedir que alces tu mano y me digas, ok, sí, alza tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más que reconozca eso? He estado creyendo en un Jesús que no es el que la Biblia enseña y hoy me rindo a Él. Alza tu mano sin pena y dile yo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano, quiero orar por ti y quiero orar en general. Señor, tu palabra es muy clara respecto a tu identidad, pero también el mundo está perfectamente organizado para estorbarnos
para impedir que creamos, para desviar la atención de este Jesús verdadero. Y gracias porque tú sigues abriendo los ojos, porque tú sigues corrigiendo a aquellos que están equivocados y errados, y nos sigues cuidando como iglesia y nos adviertes a no caer en las garras del enemigo, Señor, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. No queremos retroceder, Señor, queremos avanzar y seguir con nuestra fe bien puesta en ti. Creemos en ti completamente, Hijo de Dios, y creemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y creemos que no hay salvación fuera de ti. Creemos que tú eres el único Dios soberano, el único Dios verdadero. Creemos en tu nombre. Señor, gracias por advertirnos amorosamente, y guárdanos, Señor, de los falsos maestros, de los lobos, de los mutiladores del cuerpo, de los perros, de los que siguen aferrados a la ley y no han confiado en tu gracia completamente, Señor. De aquellos que niegan tu identidad, de aquellos que predican ídolos. Señor, permítenos mantener nuestros ojos limpios, limpiar nuestros ojos con colirio para ver claramente y para poder, siempre que nos acerquemos a tu palabra, encontrarte a ti en las páginas de la Escritura, hablando a nuestros corazones y manteniendo limpia nuestra fe. Gracias, Señor, por este texto, por este estudio, por esta tarde de meditación, porque un día pudimos escuchar la voz del buen pastor y porque descansamos, Señor, completamente en esta promesa que has hecho, que tenemos vida eterna, que no pereceremos jamás y que nadie puede arrebatarnos de tu mano, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos tus ovejas, escuchamos tu voz, y aquellos que hoy han oído tu voz, gracias, Señor, por llamarles este día. Síguenos dirigiendo, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.